Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Y hoy más que nunca vamos a enfatizar esa verdad. El Evangelio es para los santos. Vamos a ir al capítulo 6 de la primera carta de los Corintios. Hace 8 días veíamos los primeros 8 versículos. Hoy solo vamos a ver 3, versículos 9, 10 y 11. Vamos a ir a la parte central de ese capítulo y, mis hermanos, una verdad tan gloriosa y tan preciosa como todo en la palabra, pero de verdad. Esta semana estudiando esta verdad me gozaba y decía, Señor, dame la gracia para poder expresar esta verdad a la iglesia y que juntos seamos edificados. Vamos a leer la palabra de Dios, nueva traducción viviente, y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa. Versículo 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la palabra de Dios. Les decía, qué verdad tan preciosa. ¿Y por qué digo qué verdad tan preciosa? Los dos primeros versículos que acabamos de leer, los versículos 9 y 10, creo que son versículos muy famosos. Personalmente, desde que tengo uso de razón, recuerdo esos versículos. No sé en qué momento me los aprendí de memoria, como siempre, en Reina Valera. Pero lo digo porque yo escuché esos dos versículos literal, no voy a exagerar, cientos de veces, si no es que miles de veces. Porque los dos primeros versículos son de los que más se hablan, de los que más se enseñan. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, dice Reina Valera. Mis hermanos, estos versículos se repiten y se repiten y se repiten, porque claro, son de los versículos que más se usan para señalar al mundo, para decir estos son los que no se van a ir al infierno. Y yo lo que digo, desde que tengo uso de razón, recuerdo esos versículos porque se repetían y se repetían y se repetían y me los aprendí de memoria. Sin embargo, hay una verdad tan gloriosa allí que nunca me enseñaron. Hasta me enseñaron los dos primeros versículos de memoria. ¿Para qué? Para infundirme miedo, para infundirme temor. Porque es que si yo soy un borracho me voy a ir al infierno. Porque es que si yo soy un homosexual me voy a ir al infierno. Porque es que si yo soy un homicida, un ladrón, me voy a ir al infierno. Entonces tú no haces esas cosas por miedo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nunca me enseñaron el versículo 11. De hecho, creo que aquí hay una verdad tan gloriosa, tan preciosa, porque le he puesto como título a esta enseñanza la obra del Evangelio. Y aunque es cierto que en ningún momento en esos versículos aparece la palabra Evangelio, pero estoy convencido, por lo que vamos a ver hoy, creo que si hay un versículo, creo que si hay un pasaje que enfatiza no la palabra Evangelio, sino la obra del Evangelio, son estos versículos. Entonces, mis hermanos, ¿para qué usar estos versículos, que son palabra de Dios, por supuesto, para criticar, señalar y condenar a la gente de afuera? Como ya vimos, por eso antes de llegar a estos versículos ya vimos los versículos anteriores y los 5 capítulos anteriores. Sin ese contexto, lo que hace uno es sacar estos preciosos versículos de su contexto, pero allí está condensada la verdad gloriosa del Evangelio, la obra del Evangelio. ¿Cuántas veces quizá hemos citado ese versículo a la persona de afuera? Estos versículos no son para la gente de afuera, aunque obviamente está en la palabra de Dios, pero ¿para quién son esos versículos? Para la iglesia. De hecho, mis hermanos, es tan famosísimo este pasaje, pero sacado de su contexto. Nunca escuché una enseñanza sobre el Evangelio de estos pasajes. Siempre fue del infierno. De hecho, ni siquiera el infierno se menciona allí. Entonces, aunque el Evangelio, la palabra no está allí Evangelio, no está allí registrada, pero el Evangelio es el centro que se muestra allí. ¿Qué es ser evangélico, si se puede utilizar esa palabra? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es creer en Cristo Jesús? Creo que esos versículos nos muestran esta verdad gloriosa. Precisamente versículos que podríamos usar nuevamente para criticar, señalar y condenar, creo que hacen es todo lo contrario. Y es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Precisamente el primer punto que quiero que veamos es que el Evangelio real y verdadero es una verdad de esperanza. En primer lugar, creo que los versículos 9 y 10 nos hablan de la esperanza del Evangelio. ¿Cómo puede ser que dos versículos que uno han usado tantas veces, en tantos momentos, en tantos lugares para traer condenación, para traer juicio al mundo, pueden traer esperanza? Pues es lo primero que hace el Evangelio, traer esperanza.
Y si sacamos esos versículos fuera del contexto, entonces los veremos como condenatorios, como acusatorios. Pero si los colocamos en su contexto, entendiendo lo que ya la palabra de Dios nos ha dicho y lo que nos va a seguir diciendo, veremos que no hay versículos con mayor esperanza que estos. Vayamos a los versículos 9 y 10. Porque el versículo, más que ser una declaración, es una pregunta. ¿No se dan cuenta o no saben de que los que hacen lo malo, en el idioma original dice que los injustos, que es la palabra real, por el contexto del que nos viene hablando el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo puede ser esa declaración, o mejor esa pregunta? Porque más que una declaración es una pregunta. ¿Cómo puede ser una verdad de esperanza? Traigamos el contexto. ¿Qué fue lo que vimos hace 8 días por medio de la palabra de Dios? El apóstol Pablo nos decía, ¿realmente somos nosotros los que estamos peleando por las cosas de esta vida? ¿Realmente somos nosotros los que estamos llevando a juicio a los hermanos? Los que hacen eso son los injustos. Los que hacen eso son los que no conocen a Dios. Porque al fin y al cabo nosotros podemos hasta dejarnos estafar, lo veíamos hace 8 días, porque nosotros no estamos colocando nuestra mirada en las cosas pasajeras. Y aquí lo que Pablo está haciendo es un llamado de atención, hermanos, iglesia. ¿Ustedes no se dan cuenta? ¿Ustedes no han comprendido que al final los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Entonces es esperanza, porque el pasaje lo que está diciendo es, o lo que nos está llevando es a preguntarnos, ¿no se dan cuenta que nosotros somos los que vamos a heredar? Lo veíamos hace 8 días, y que al final los malos no van a heredar con nosotros. Es esperanza porque lo que Pablo está diciendo es, al final no va a haber maldad, al final no va a haber pecado. Por eso hoy nosotros no tenemos que estar peleando contra los pecadores, sino predicándoles el evangelio. Porque nosotros somos los que vamos a heredar todas estas cosas. Precisamente porque digo que este pasaje es para la iglesia. Que sigue diciendo el versículo precioso, no se engañen a sí mismos. Y hay otra traducción que dice, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque esta es la pregunta, ¿en dónde está puesta mi mirada? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Es la eternidad? ¿En un lugar donde no habrá pecado, donde no habrá maldad, donde reinaremos, donde heredaremos todas las cosas? Precisamente, claro, como allí viene la lista de pecados, y aquí están los que se entregan al pecado sexual, o los fornicarios, o rinden culto a ídolos, los idólatras, o cometen adulterio, los adúlteros, o son prostitutos o practican la homosexualidad, los homosexuales. Y quiero detenerme allí un momento porque el versículo parece que se acabara allí, para muchos. Y claro, lo que Pablo está diciendo es, ¿esto es pecado? Claro que sí, pero nosotros vamos a heredar la eternidad. ¿Ustedes no se dan cuenta de eso? Claro, esto es pecado. La pregunta aquí es, bueno, ¿somos nosotros los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales? ¿Pero por qué esto es esperanza? Mis hermanos, porque el pasaje sigue. Siempre me hablaron de esto y entonces ahí es donde vamos. A mí me parece tan triste esto. Siempre me dijeron que los fornicarios no heredarían el reino de los cielos. Siempre me dijeron que los idólatras no heredarían el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los homosexuales. La pregunta que yo quiero que nos hagamos aquí es, ¿alguno aquí ha sido esto? Quizá haya alguien que diga, sí, yo fui fornicario, o adúltero, o idólatra. ¿Pero homosexual? Hoy ya los homosexuales no vienen a la iglesia. Porque este es el pasaje que más se cita, pero este pasaje es de esperanza. Y en un momento vamos a ver todavía una verdad tan preciosa. ¿Pero por qué lo quiero decir? Porque tristemente, y quiero enfatizar esto, y la parte siguiente que en un momento vamos a ir, porque hoy tristemente muchos se están centrándose en esto. Los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, y los condenan y los mandan al infierno. Pero la realidad es que todos nosotros éramos esto. Quizá yo no sería homosexual, pero quizá adúltero, fornicario, quizá no. Pero el versículo 10 sigue diciendo, o son ladrones. No, yo no soy ladrón, pero allí está. O ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, y allí está avaricia. Quizá alguien aquí me pueda criticar porque dice, bueno, Alex, es cierto, allá hay un montón de gente que siempre está enfatizando a los homosexuales. ¿Tú por qué siempre enfatizas la avaricia? Por 2 razones. Porque es que el problema más grande que tenemos en nuestra época es que nos enseñaron que la homosexualidad es pecado y que los homosexuales no van a ir al reino de los cielos y que los idólatras, entonces los de tal iglesia, los de tal religión y los fornicarios y adúlteros. Pero ¿y los ávaros? Resulta que hoy desde la misma iglesia nos enseñan a ser ávaros. Mis hermanos, ser homosexual es tan pecado como ser ávaro. Pero la pregunta es, ¿está este pasaje allí para condenar o para traer esperanza? Dice, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Sí, pero me quiero adelantar, aunque ese será el siguiente punto, pero después dice, por algunos de ustedes serán así. La pregunta que yo quiero hacerme es esta. ¿Cuántos podemos decir que éramos esto? ¿Sí? Lo que digo, en la iglesia ya no vienen los homosexuales. ¿O cuántos pueden decir en la iglesia, sí, yo era homosexual?
o yo estoy luchando con la homosexualidad. Es más, y hay algunos que lo han hecho, gracias a Dios, aunque son contaditos. Pero no he conocido todavía al primero que haya dicho, saben mis hermanos, o que haya venido a pedir oración, es que yo estoy luchando con la avaricia. El Señor me rescató de la avaricia, yo era un avaro empedernido. Sí. Yo creo que es uno de los pecados que más se comete en esta época. Avaricia. No estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Y a veces el que predica es el más avaro. Vienes a la enseñanza y te hablan desde el principio hasta que sales de dinero, y traiga dinero, y siembre, y la ofrenda, y el diezmo, y las primicias, y el voto, y la segunda ofrenda, porque es que necesitamos para otra cosa, y ofrenda, y dinero, y la ofrenda para el pastor que tiene que pagar el seguro del carro esta semana, y ya se va de vacaciones. Mis hermanos, de verdad lo estoy diciendo con el corazón, porque yo mismo lucho con esto. Porque muchas veces yo soy el que no estoy satisfecho con lo que tengo. A veces quiero pedirle más y más y más y más a Dios. A veces estoy triste y angustiado porque no tengo cosas de esta vida. Y cuando la palabra de Dios me dice que aún eso es pecado, yo vivo condenando a los demás. Pero lo que estoy diciendo no es que esto está bien, claro, esto es pecado. Y las personas que viven en esto, de hecho allí hay una palabra, que practican esto. Las personas que solamente viven para esto no van a heredar el reino de los cielos. Sí, ya lo hemos venido bien en el contexto, es que todos somos pecadores. Estoy seguro que todos los que están aquí conmigo, desde el más pequeño hasta el más grande, caemos en una de estas categorías. La pregunta es esa, ¿estamos luchando? Venimos a la iglesia no porque ya somos santos y perfectos, sino porque entendemos que esto es real en este mundo y lo que queremos es el reino de los cielos y sabemos que solamente hay esperanza en Cristo Jesús. Es lo que Pablo dice, no se engañen a sí mismos o no se dejen engañar. Y Pablo allí da una lista de pecados. Sí, es verdad, la fornicación es pecado. También es cierto que la idolatría es pecado. Quizá nosotros éramos idólatras, éramos fornicarios, adúlteros. Sí, es cierto, la homosexualidad es pecado. Quizá alguno de nosotros esté luchando con esto y Dios te entiende, por supuesto, pero también la avaricia es pecado. Entonces lo que digo, mis hermanos, si vamos a hablar del pecado, hablemos lo que es. Pero ¿qué es lo que nos está enfatizando allí Pablo? Pero recuerden que hay una herencia. Y es cierto que estas personas que practican esto y que viven esto no heredarán, pero lo está diciendo es como esperanza. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos éramos esto. Porque nosotros mismos es seguro que hoy estamos luchando contra eso. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No es que aquí ya dejamos de ser esto. Repito, ¿será que a ti no te pasa como a mí, que a veces estamos insatisfechos a pesar de todo lo que Dios nos da? Que a veces estamos afanados y preocupados solo por las cosas de esta vida. A mí me pasa. ¿Será que solamente a mí me pasa que todavía estoy en un cuerpo de carne y todavía soy tentado a hacer lo malo? ¿Será que solamente a mí me pasa? Que muchas veces tengo que hacer como en el Salmo, venir y reconocer delante de Dios que he pecado, que he fallado. Mis hermanos, esa es la diferencia. Y Pablo lo que está diciendo es, claro, cuando nosotros miramos hacia la eternidad, sabemos que allá nos va a heredar esto. Pero todos estamos luchando con esto. Por eso es esperanza. Porque solamente Dios puede traer esperanza a estos pecadores. Solamente Dios lo puede hacer. Porque como ya hemos visto, nosotros somos los injustos, pero la diferencia es que hemos sido hechos justos y Dios nos ha rescatado, nos ha dado una nueva vida. Pero mis hermanos, el pecado sigue siendo real en nuestras vidas. Aquí quiero ir a un pasaje que mencioné hace 8 días, pero que no lo traje, pero hoy lo quiero enfatizar. Mateo capítulo 19, versículos 28 al 30. El Señor Jesucristo le dijo esto a sus 12 apóstoles. Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y hace 8 días lo veíamos. Tú y yo vamos a juzgar el mundo. Tú y yo vamos a juzgar aún a los ángeles. Jesús le dijo a sus propios discípulos, ustedes estarán en 12 tronos juzgando a Israel. No sé cuántos tronos va a haber en Chinchiná o en Colombia, pero tú y yo vamos a juzgar junto con Cristo al mundo, a los ángeles. Pero esta es la gran realidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 29. Y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. ¿Por qué he traído este versículo? Aunque me falta uno, pero ¿por qué? Aquí quiero enfatizar. Porque si notamos que lo que el apóstol Pablo está haciendo, lo que Jesucristo mismo hizo fue ¿qué? Llevar a los cristianos ¿a dónde? A la esperanza, no al infierno. Aunque está haciendo de manera negativa en Corintios, lo que está diciendo es hay una herencia, hay una eternidad. Lo que aún me debe motivar a mí para vivir a la luz de la verdad de Dios no es el miedo al infierno, es la esperanza de una eternidad, de un reino, de una herencia. ¿Por qué? Porque si hemos creído en Cristo Jesús ya no vamos al infierno.
Es la herencia que Él nos ha prometido. Lo que realmente me debe a mí motivar y llevar a querer vivir para Dios no es el miedo al infierno, porque Cristo vino a pagar para que yo no vayamos al infierno. Es saber que hay una herencia, una esperanza, donde recibiremos muchísimo más, donde ya nos desharemos de este cuerpo de carne que todavía nos incita a pecar. Mis hermanos, lo quiero decir con el corazón. Todos vamos a seguir luchando con el pecado hasta el último día de nuestras vidas. Por eso aún cuando lleguemos a la eternidad será la gloria eterna, porque allí ya no lucharemos contra el pecado. Sigue diciendo el versículo 30, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Ahora, cuando yo pienso en eso, vuelvo y me hago la pregunta, ¿cómo me siento yo? A veces yo quisiera ser el más importante. Nos pasa, ¿cierto? Y nos sentimos mal porque quizá no somos los más importantes. Porque los demás nos tienen en poco, porque los demás nos tienen en menos. Pues, como lo he dicho en tantas ocasiones, aunque me lo digo a mí mismo, esperemos a ver cómo termina esto. El día en que esto acabe, nos daremos cuenta quiénes son los realmente importantes. Y muchas veces queremos buscar ese protagonismo y esa importancia aún haciendo lo malo. Es a lo que nos lleva muchas veces el pecado, pero el Señor Jesucristo dice, pero hay una herencia. Y allá es donde nos daremos cuenta quiénes son los importantes. Y es lo que estamos viviendo hoy, por eso es tan importante esto. ¿Cuál es el problema más grande con la homosexualidad de nuestra época? Es que los homosexuales ya no están reconociendo que es pecado, pero el problema de los religiosos es que están diciendo que la homosexualidad es el único pecado. No, el homosexual tiene esperanza, porque si cree en Cristo Jesús, para él también es la herencia eterna. Porque ser homosexual es tan pecado como ser avaro, ser mentiroso. Y allí Pablo no está dando una lista exhaustiva de todos los pecados, pero todos caemos allí en la lista. Mis hermanos, pero nos está hablando de esperanza. Hay un reino, hay una herencia, hay una eternidad. Pensemos es en la eternidad, cuando dejaremos de luchar con el pecado. Precisamente en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo dice esto, el mismo que escribe a Corintios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. En esta tierra hay dolor, en esta tierra hay sufrimiento, en esta tierra hay lucha. En esta tierra tenemos que luchar con la tentación todavía en nuestras vidas. Lo que digo, no sé quién esté luchando contra la fornicación. No sé quién esté luchando contra el adulterio. No sé quién esté luchando contra la homosexualidad. No sé quién esté luchando contra la avaricia, pero todos estamos luchando. Pero todos estamos en el mismo problema. Por eso es que en la iglesia sí nos entendemos. En la iglesia no juzgamos ni condenamos. De hecho, como ya lo vimos, aún si hay pecado y decimos que es pecado, queremos disciplinar y corregir, pero con amor. Pero aún antes de esto, queremos instruir. Tantas veces hemos sido criticados por eso. Es que ustedes allá admiten los pecadores. Y entonces, si todos somos pecadores. No, lo que ustedes admiten es el pecado. No, estamos diciendo que está mal. Pero lo que creemos es que aquí hay una iglesia que entiende que todos somos pecadores y que nuestra esperanza está en la eternidad. Y que de hecho aquí en la vida no creemos en Cristo para que todos nos salga bien, sino creemos en Cristo porque aún si es necesario sufrir, hay que sufrir. También debemos participar de sus sufrimientos si queremos participar de su gloria. Versículo 18. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Luchar con la fornicación, con el adulterio, con la avaricia, con la homosexualidad, es difícil. Es difícil. El problema más grande es que a veces creemos que somos los únicos que luchamos y a veces hay que sufrir, sí. Pero mis hermanos, nuestra esperanza es que un día ya no estaremos en este cuerpo de carne y un día heredaremos todas las cosas. Pero aquí quiero ir a mi segundo punto que enfatiza mucho más esta verdad. Y aquí es donde creo que podemos ver todavía mucho más que esto sí es esperanza. Pero en este segundo punto quiero que veamos que la obra es gloriosa porque se hace en el poder del Evangelio. De hecho, esta es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Entendemos cuál es el poder más grande en el universo? Es el Evangelio. Y como les decía, a mí me enseñaron y me predicaron y hasta me aprendí esos 2 versículos anteriores de memoria, pero nunca me predicaron el versículo 11. Pero la verdad es esta, solo Dios puede salvar y solo Dios puede hacer esta obra maravillosa. Versículo 11, algunos de ustedes serán así. Nunca me predicaron eso. Lo que digo, hoy ya no hay homosexuales en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque los hemos condenado y los hemos mandado al infierno. Pero en Corinto, hace 2000 años, en la iglesia había muchos que eran así. Había muchos que habían sido ávaros, idólatras, fornicarios, adúlteros. Algunos de ustedes eran así. Ahora, alguien podría decir, Alex, pero ahí dice que algunos, no todos, sino algunos.
Les quiero demostrar que precisamente lo que Pablo quiere enfatizar allí es esto. Porque al final todos somos así, de una u otra manera. Al final, si no estamos luchando con una cosa, estamos luchando con otra. Pero creo que lo que Pablo está diciendo, y estoy convencido, que lo vamos a ver en un instante, y si Dios nos presta vida, dentro de 8 días veremos todavía aún más esta verdad. La gran realidad es que si algunos eran así, cuando Pablo dice algunos, es porque tristemente no todos los cristianos en Corinto estaban reconociendo que habían sido así. Es decir, este es el problema más grande. Lo que Pablo está haciendo en este momento es confrontando qué es lo que ha ocurrido en tu vida. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué dice allí el versículo? Algunos de ustedes antes eran así, pero ¿cuál es la diferencia? Fueron limpiados. No se limpiaron a sí mismos. No se cambiaron a sí mismos. Ese es el problema más grande. La religión te quiere cambiar. La religión dice que para que Dios te acepte, tú tienes que ser diferente. La Biblia dice, ven tal como eres. Si eres avaro, ven como avaro. Si eres fornicario, ven como fornicario. Si eres adúltero, ven como adúltero. Si eres homosexual, ven como homosexual. Porque Dios es el único que te puede limpiar. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Para qué predicar esos 2 versículos anteriores si no llegamos al versículo 11? Todos nosotros realmente somos así. La diferencia es, hemos sido limpiados por Cristo. Porque es lo que dice el texto. Dice la palabra de Dios, pero fueron limpiados. De hecho, allí está esta verdad preciosa y aquí es donde digo, esta serie se fundamenta en esta verdad, el Evangelio se fundamenta en esta verdad. Fueron hechos santos. Mis hermanos, pero éramos homosexuales, éramos ladrones, éramos ávaros, éramos fornicarios, éramos adúlteros. Pero ahora somos santos. Ahora estamos limpios. Qué verdad tan preciosa. Entonces lo que digo, sí, el mundo necesita, pero es decirles esto, sí, mira, eso es pecado, pero ven a Cristo porque Él te limpia. Ven a Cristo porque Él te santifica. No son versículos para condenar, son versículos de esperanza. Ven porque yo también era así. Ven porque yo también era un injusto. Yo también era un fornicario, un adúltero. Lo que digo, mis hermanos, no somos mejores que los demás. Era un avaro y quizá hoy estoy luchando con eso. Pero ahora Dios me ve santo. Ahora Dios me ve limpio. Qué verdad tan preciosa. Qué verdad tan gloriosa. Mis hermanos, de verdad creo que las palabras no son suficientes para expresar esta verdad tan grande. Y no termina allí. Fueron hechos justos. Sí, a estos pecadores Dios nos ve justos, santos, limpios. De hecho, ahí es donde está el énfasis más grande que quiero resaltar. Fueron hechos limpios, santos, justos ante Dios. Porque humanamente seguimos luchando con el pecado. Pero fuimos hechos limpios, santos, justos ante Dios. Qué verdad tan preciosa dice allí la palabra de Dios de una manera gloriosa al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, aunque quiero dejar esa última parte para un instante para resaltarla más. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, el Padre nos ve limpios, nos ve santos, nos ve justos, aunque humanamente seguimos luchando con el pecado. Esa es la realidad. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, mis hermanos, qué verdad tan gloriosa. Solo Cristo puede hacer esto. Pero también dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. No nos quedemos solo con la primera parte. El Padre ya me ve limpio. El Padre ya me ve santo. El Padre ya me ve justo. ¿Recuerdan que hace 8 días les decía, está bien decir San Pablo? Está bien decir San Pedro. Está bien decir San Juan Apóstol, pero está bien también decir San Alex y San Tito y San Kevin. Y coloca tu nombre. Sí, somos santos. Por Cristo. Por Cristo somos santos. El Padre nos ve así. Qué verdad tan gloriosa. Es por gracia, por eso no lo merecemos. Pero también está la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque tal y como somos nos amó. Tal y como somos pecadores nos aceptó. Envió a su Hijo a morir por estos pecadores, pero no nos deja tal como somos. Empieza una obra en nuestros corazones. Esa es la diferencia. Viene el Espíritu Santo a hacer una obra en nuestras vidas. ¿Por qué el Espíritu Santo puede morar hoy en nosotros a pesar de nuestras fallas? Porque por la obra de Cristo ya somos limpios, somos santos, somos justos, somos perfectos delante del Padre. Por eso el Espíritu Santo puede morar aquí, en este pecador. Pero viene precisamente a morar porque Él ya no me ve pecador. Él ya no me ve injusto. Él ya no me ve sucio. Pero va a empezar una obra de regeneración, de transformación,
de perfeccionamiento en esta realidad de que Dios ya me ve justo, pero todavía no soy 100% justo. Todavía no soy 100% limpio en mi vida práctica. Todavía no soy 100% santo en mi vida práctica. Me hace falta mucho, sé que te hace falta mucho, pero el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Por eso aquí es donde amo las promesas reales de la palabra. Quiero que recordemos este pasaje que amo tanto y hace mucho no traía, pero quiero que lo recordemos. Ezequiel 36, 26 y 27. Esta es la promesa que Dios hace en el Antiguo Testamento. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Ustedes eran así. ¿Cuál es la diferencia? Ya Dios nos dio un nuevo corazón. Ya Dios colocó un espíritu diferente en nuestras vidas. Sí, esta carne, esto que siente todavía, seguramente todavía te incita a la avaricia, todavía te incita a la fornicación y al adulterio. Bienvenidos a la vida real, bienvenidos a la vida cristiana. Todavía te puede incitar a la homosexualidad. En estos días lo decía, espero que nadie se haya sentido mal por eso, pero yo les decía, el pastor podría estar luchando contra la homosexualidad. Porque lucho contra la avaricia. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿cuál es la gran realidad? La diferencia es que Dios coloca un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hace falta que esa carne sea nueva. Eso será cuando lleguemos a la eternidad. ¿Sí vemos la gran diferencia? ¿Sí la notamos? Tenemos un corazón. Tenemos nuevos anhelos. Y ahí es donde vamos. Y es donde este corazón, que es nuevo y que desea la santidad, empieza a luchar con esta carne que todavía desea lo malo. Y ahí es donde este corazón sigue luchando y deseando las cosas de esta vida, pero el espíritu sigue diciendo, pero mira las cosas de arriba. ¿Lo experimentas? Nuevamente, bienvenido. Esa es la vida cristiana. Y les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón, me encanta esa traducción, tierno y receptivo. Un corazón que acepta esta verdad. Un corazón que dice, Dios es mi todo, aunque esta carne me dice que todo es esta vida. Y aquí está el versículo 27, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Has experimentado esa verdad gloriosa? Por eso es que sí vamos a heredar el reino de los cielos. Porque todos éramos así. O algunos, porque quizá haya alguien aquí que no se sienta así. O quizá haya alguien aquí que crea que se tienes que limpiar primero, que se tiene que perfeccionar primero, que tiene que llegar a ser santo primero. Ahí es donde vamos al problema, que para que esta persona llegue a ser cristiana, primero tiene que dejar el licor. Primero tiene que dejar la homosexualidad. Primero tiene que dejar, la avaricia no dicen porque eso sí no hablan. No, mis hermanos, venimos a Él tal como somos. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Mis hermanos, qué verdad tan gloriosa. Él es el que nos cambia. Él es el que nos da un nuevo corazón. Él es el que nos da un nuevo espíritu. Coloca su espíritu en nosotros para que deseemos y deseemos vivir, para obedecerlo, para seguirlo. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque lo que les decía, la palabra evangelio no está, pero es la verdad que Pablo predicaba. Pues no me avergüenzo de la buena noticia o del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y allí en el contexto judío significa al religioso y al que no tiene religión. Porque muchas veces nosotros por religiosos no nos hemos dado cuenta que necesitamos al mismo Salvador que no tienen aquellos que no creen ni siquiera en Dios. Mis hermanos, yo fui religioso, pero necesitaba a este Salvador. Claro, yo antes miraba a las personas que tenían inclinaciones hacia otro sexo, hasta mi familia, porque los hay en mi familia, los miraba por encima del hombro. O miraba al adúltero, al fornicario. Ay, que yo me diera cuenta que alguien había caído en fornicación o adulterio, para que vieran el orgullo como se me salía a flor de piel. Porque es que yo sí no lo he hecho. Y los pisoteábamos, y los acusábamos, y los señalábamos, como si fuéramos salvos por nuestras obras, como si fuéramos justos por nosotros mismos. Mis hermanos, pero la buena noticia, de lo cual no se avergonzaba Pablo, y hoy creo que muchos nos avergonzamos porque no predicamos el evangelio, sino que predicamos es justicia de hombres. Mis hermanos, el evangelio es el poder de Dios para salvar al religioso, porque todos necesitamos un salvador, pero también al que no tiene religión como el gentil. El evangelio es el poder para salvar a todos los que creen en Cristo Jesús, porque solamente Cristo puede cambiar ese corazón de piedra. Solamente Cristo puede cambiar el corazón del injusto. Solamente Cristo puede cambiar el corazón del avaro. Solamente Cristo puede cambiar el corazón del homicida. Pero hay esperanza para ellos. Claro, si no creen en Cristo y prefieren su pecado y aman su pecado y no luchan con su pecado en el poder del Espíritu, para ellos no es el reino de los cielos. Pero tú y yo éramos esto. Tú y yo lo éramos. Precisamente allí en Romanos, pero en el capítulo 8, versículos 1 al 5,
Quisiera detenerme mucho aquí, pero vamos a ir rápido porque hay verdades preciosas allí. Por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Pero para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque solo Cristo puede transformar y cambiar la vida de una persona de manera radical. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Quién es el que te liberta del pecado? Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Por eso necesitamos es predicar el Evangelio. Hay esperanza para todos al creer en Cristo Jesús. Cristo es el que nos liberta a través de su Espíritu del poder del pecado en nuestras vidas. Pero también la realidad es esta, es un proceso. Cristo murió por nuestros pecados en esa cruz para que el Padre nos vea limpios, santos y justos. Eso es real, pero en esta vida todavía no lo somos. ¿Alguien puede realmente decir, levantar la mano y decir, yo ya soy limpio, yo ya soy santo y yo ya soy justo? ¿100%? Todavía no se nos pegan las injusticias de esta vida. ¿Pero delante del Padre lo somos? Sí. El jueves lo decía, espero que alguien lo hubiera comprendido de la manera correcta, mejor, que alguien no lo haya entendido de la manera incorrecta. Decía eso, mis hermanos, espero que entendamos que delante de Dios tú y yo ya somos santos, justos, perfectos. Es lo que la palabra de Dios enseña, pero humanamente nos hace falta. Humanamente nos hace falta, pero ¿qué dice la palabra de Dios? El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Cómo voy a condenar al de afuera y no le voy a predicar el Evangelio? Pues lo voy a mandar, claro, derecho al infierno, porque un homosexual no se puede cambiar, al igual que un avaro no se puede cambiar. Solo Dios nos puede cambiar. Y eso no significa que dejo de sentir. Tengamos cuidado con eso. De verdad, tengamos cuidado con eso. Recordemos que empezamos con una lucha. ¿Alguien aquí ha dejado de sentir inclinación por algún pecado? Yo quiero aclarar aquí. Es cierto que cuando Dios nos llama, cuando Él es el que obra en nuestros corazones, en ocasiones Él hace milagros en nuestra vida. Quizá Él pueda arrancar algunos pecados de nuestra vida. Sé por experiencia que Él puede arrancar algunos pecados de nuestra vida y he escuchado a muchos hermanos que han dicho eso. Un ejemplo, puedo colocar muchos. Hay muchos que han dicho, yo antes era un borracho, empedernido, el licor para mí era lo máximo. Y después de que creí en Cristo Jesús, hasta el olor me fastidia. Pero quizás seguimos luchando con la lujuria. Quizás seguimos luchando con la fornicación o la avaricia. Es decir, Dios puede arrancar pecados de nuestra vida y ya nos fastidia. Eso que antes amábamos lo odiábamos. Hay otros que nos pueden seguir llamando la atención, pero hay una lucha. ¿Cuál es la realidad, mis hermanos? Dios podría cambiar a una persona en un pecado, sí, pero la lucha sigue siendo real. En otros pecados, quizá. Dice el versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Qué verdad tan preciosa. Aquí siempre enfatizo. ¿Qué es la ley de Moisés? La ley de Moisés es tienes, no puedes. Esa es la ley de Moisés. Sí, la ley de Moisés nos dice lo que está bien y lo que está mal, pero nos dice, pero tú tienes que cambiarte. Y allí está tan claro, qué verdad tan preciosa. La ley de Moisés no podía salvarnos. Por eso es lo que les digo, muchos han predicado los 2 versículos de Corintios, versículos 9 y 10, pero no el 11, porque llevan a las personas a cambiarse a sí mismas. ¿Cuántos de nosotros teníamos ese pensamiento? Uy, es que estoy luchando con este pecado, ¿y será que yo sí soy cristiano? Porque es que todavía. Pero no es la ley, no es que yo me voy a cambiar. La ley no lo puede hacer. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Todos somos débiles ante el pecado, todos estamos luchando, pero aquí quiero decir algo más fuerte. Sé que todos hemos caído en pecado, sé que todos hemos fallado. Lo vimos en el Salmo, David lo hizo. Diferencia, nos quebrantamos. Diferencia, sentimos dolor, nos arrepentimos. Pero gran y verdadera diferencia, ya no traemos nuestros sacrificios. Descansamos y confiamos en el sacrificio de Cristo. Pero dice que entonces, ¿qué pasó? Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios hizo lo que nuestra naturaleza débil no podía hacer. Dios hizo lo que nuestras fuerzas no podían hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Por eso Cristo tuvo que venir como hombre. Y en ese cuerpo, en esa humanidad, mediante la entrega de su Hijo, en otras palabras, mediante colocar a su Hijo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró. Él es el que declara, Él es el que decreta. Esto es lo que Dios declaró, el fin del dominio
que el pecado tenía sobre nosotros. Versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Por eso es que el Padre nos ve justos, porque cuando el Padre nos mira ya no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Ve la perfección de su Hijo, ve la santidad de su Hijo. En Cristo se cumplió la exigencia completa y justa de la ley, pero lo hizo a favor de nosotros. ¿Para qué tenía que venir el Hijo a cumplir la ley? Si el Hijo es perfecto en la eternidad, pues vino a cumplirla por nosotros. Pero también que dice ahora, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Todavía estamos en esta carne, todavía luchamos. Pero aquí lo opuesto debería ser por lógica, sino que ahora sí seguimos a la ley. Hay muchos que están diciendo eso. Ahora lo que Cristo ha hecho es libertarnos del poder de la ley para llevarnos a cumplir la ley. No es lo que dice el texto, sino que seguimos ¿quién? ¿A quién? Al Espíritu. Por eso ya no es que tengo, me voy a cambiar, me voy a transformar, voy a ser diferente. No. Ahora sé que Dios me ve santo, puro, perfecto, sin mancha, limpio por la obra de Cristo. Pero ahora quiero que Dios por medio de su Espíritu me lleve a la obediencia. Ese es el Evangelio, ese es el poder del Evangelio. El Evangelio que declara justos a pecadores, pero que por medio del Espíritu transforma y cambia a pecadores. ¿Qué dice el versículo 5? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahora Dios nos va a llevar a tener pensamientos diferentes, deseos diferentes, aunque hay una lucha, por supuesto, aunque hay una lucha. Mis hermanos, pero esta verdad es preciosa. La pregunta que quiero entonces aquí que nos hagamos de manera honesta y sincera es, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Nos vamos a sentir mejor que las personas que todavía están en esta realidad? ¿O vamos a mejor a predicarles el Evangelio que solamente Dios puede transformar y cambiar? Ven tal como eres a Cristo. ¿Para qué? ¿Para que me dé una casa bonita? ¿Para que me dé cosas materiales? Si notamos que es donde el Evangelio se ha perdido en nuestra época, en nuestra cultura. Porque esto es lo que necesitamos. Porque todos estamos luchando con esto. Porque todos sin Cristo Jesús estamos dominados por la carne. Por eso es que sin Cristo en mi vida, sin el Espíritu en mi vida, yo voy a estar dominado por la avaricia. Voy a estar dominado por el adulterio. Voy a estar dominado por la fornicación. Nada ni nadie me va a poder controlar. Voy a buscar esas cosas. Con Cristo en mi vida sigo sintiendo, sigo en la carne, pero el Espíritu va a colocar nuevos deseos, nuevos pensamientos. Y es una lucha, pero es real. Pero Dios nos va a llevar a vivir en obediencia. Y aun si falláramos, tenemos un abogado que nos defiende, un abogado ante el Padre, a Jesucristo. Precisamente quiero que vayamos a segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 16 hasta el 21. He traído pasajes hoy muy largos, pero que nos enfatizan esta verdad. Versículo 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Ese versículo es tan interesante. ¿Desde qué punto de vista tú ves a Jesucristo o a las demás personas? ¿Desde el punto de vista humano o desde el punto de vista real? ¿Y cuál es ese punto de vista? Versículo 17. Esto significa ya dejar de ver a Cristo y a las demás personas desde un punto de vista humano significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, ¿dónde queda eso de que yo soy el que me tengo que cambiar para que Dios me acepte? Ese es un punto de vista humano, porque estamos viendo a Cristo solamente en lo humano. Pero el verdadero punto de vista es este: Cristo es el que da nueva vida. Cristo es el que transforma y cambia. Y esos pasajes tenemos que predicarlos, pero apuntar a Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una nueva vida ha comenzado. ¿Has comenzado una nueva vida en Cristo Jesús? Versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Que lo que necesitamos es una nueva vida y solo esa vida nueva está en Cristo Jesús. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Es Cristo y solo Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de juzgar y condenar a la gente, de reconciliar a la gente. Esa es nuestra tarea, porque nosotros mismos ya hemos sido reconciliados. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Esta es la verdad. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. En el idioma original, Reina Valera lo traduce el ministerio de la reconciliación.
Pero a veces tenemos es un ministerio de condenación, de crítica, de señalamiento. Y no estamos diciendo que lo que la gente sin Dios hace está bien. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos un mensaje glorioso. Estás mal, sí, pero Dios te da una nueva vida. Dios te reconcilia con Él mismo a través de la obra de Cristo Jesús. Ese es el evangelio, ese es el poder glorioso que transforma y cambia. Versículo 20, así que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Espero que Dios haga ese llamado, que podamos decirle a la gente, mira, no te preocupes, porque yo también era así, pero ven a Cristo como eres, que Él te transforma y te cambia. Ven así que Él te acepta como eres, aunque Él te va a cambiar y no te va a dejar como eres. Ven que Él, a pesar de tu pecado, te declara santo, justo, perfecto. Y empieza una obra de transformación en tu vida por medio del Espíritu Santo. Pero es cierto que así no es como a veces evangelizamos. Ni siquiera así fue como nos enseñamos. Ni siquiera así era como nosotros nos sentíamos. Nos sentíamos bien y que Cristo viniera el día que habíamos pasado 3 horas de rodillas. Ay, ese día, mejor dicho, el día que ayunamos. Ese día sí que venga Cristo. ¿Cierto? Y que cuando Cristo venga nos encuentre de rodillas. ¿Y qué pasaría si Cristo viniera esta noche? Ay, no, esta noche no. ¿Por qué? Porque ¿en dónde estaba nuestra confianza y seguridad? En nosotros. Desde un punto de vista humano. Por hoy podemos ver a Cristo como nuestro Salvador. Y quiera Dios que hoy tengamos este mensaje glorioso de reconciliación. Que seamos embajadores realmente de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Ven tal como eres, que Él te transforma y te cambia. Versículo 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, el único que nunca pecó, Dios hizo que Él fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Tú hoy estás en una relación correcta con Dios si has creído en Cristo Jesús. Este es el mensaje que tenemos que predicarle a la gente que no tiene a Cristo. Tú puedes entrar hoy en una relación correcta con Dios. Imagínate esto, saber que Dios me ve santo, limpio, perfecto, justo, por Cristo. Qué verdad tan gloriosa. Pero quiero concluir con 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, devolviéndonos un poquito en Corintios. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es donde está el Espíritu de Dios que hay libertad. Y aquí entonces yo no quiero terminar diciéndote que pasa adelante porque voy a colocar mis manos sobre ti, o voy a soplar sobre ti para que te caigas, para que se te enrede la lengua, porque aquí sí creemos en el Espíritu Santo y de hecho rogamos a Dios que su Espíritu se derrame en nuestras vidas. Pero para lo que dice la palabra, versículo 18, para que nos dé libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esta es la realidad. Ante Dios ya somos perfectos, pero en la vida humana todavía somos imperfectos. ¿Podemos comprender la obra gloriosa y perfecta del Evangelio? Ante el Padre, perfectos, humanamente imperfectos. ¿Por qué ante el Padre perfectos? Porque Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Por qué humanamente imperfectos? Porque Dios ahora envía al Espíritu Santo para empezar una obra progresiva. Así que no solamente el Padre envió a su Hijo, no nos olvidemos de eso. No solamente el Padre envió a su Hijo hace ya casi 2000 años a morir en una cruz por nuestros pecados para declararnos justos, sino que también el Padre ahora envía al Espíritu Santo, porque como ya nos ve justos, pero no lo somos en la práctica, hoy por medio del Espíritu Santo empecemos un proceso de transformación donde día a día empezamos a parecernos más a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa es la obra completa del Evangelio. Esta es la obra completa del Evangelio. Ese es el título de esta enseñanza, la obra del Evangelio. Yo sé que humanamente todavía no te sientes limpio, yo sé que humanamente todavía no te sientes santo, yo sé que humanamente no te sientes justo, yo lo sé, porque yo tampoco me siento así humanamente. Ahí es donde lo que digo, la religión ha hecho más daño que bien. ¿Cuántos de nosotros pensamos eso? No, es que a mí me hace falta mucho. No, es que yo veo todos mis errores y mis fallas y no, yo cuándo voy a llegar al cielo. Religión. Porque yo no voy al cielo por mí. Dios ya me ve limpio, santo, justo. Pero aquí es donde viene la pregunta. Pero estoy seguro que si tú has creído en Cristo Jesús, sí puedes también decir que estás viendo un cambio, una transformación en tu vida. Y no somos lo que desearíamos ser.
¿Sabes cuándo vamos a ser lo que deseamos ser perfectos? En la gloria. Cuando llegue el tiempo de la glorificación. Cuando Cristo regrese, cuando nos deshagamos de este cuerpo, que aunque para nosotros humanamente es una tragedia, cuando hay muerte, pero a la vez en Cristo es una bendición, porque nos deshacemos de este cuerpo, de los trabajos, de las fatigas, más que de las cosas humanas del pecado. Y llegamos a la presencia de Dios, y ya justos, perfectos y santos, tanto en posición como en la realidad. Pero mis hermanos, mientras llegamos allá, hay un proceso de transformación. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Tú? ¿El pastor? Cristo, a través de su Espíritu. Por eso quisiera que termináramos orando de esta manera. Padre, llévame a recordar esto todos los días, que cada día mi confianza y mi seguridad sea que tú me ves santo, justo, perfecto. Pero a la vez yo quiero que esa verdad que tú me has regalado por Cristo se vea en mi vida. Padre, hoy reconozco que fui un fornicario, un adúltero, un homosexual, no lo sé, un avaro, pero que solo tú puedes transformar y cambiar. Ayúdame a llevar este mensaje a otros. Oremos de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué verdad tan gloriosa saber que te llamamos Padre sin merecerlo. Porque sin la obra de Cristo solo seríamos esto: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, asesinos, injustos. Pero hoy te llamamos Padre porque tú nos has regalado tu justicia. Nos has limpiado, nos has hecho santos. Gracias, gracias por vernos de esta manera. Gracias, Padre Celestial, porque tú, que eres santo, puro y perfecto, nos ves de la misma manera a nosotros, porque nos has regalado la justicia de Cristo, la santidad de Cristo. Nos has lavado todos nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús. Pero gracias porque no nos has dejado así, sino que también has enviado tu Santo Espíritu para transformarnos, para cambiarnos. Padre, hoy te pedimos, permítenos ver eso en nuestras vidas. Permítenos ver que esa realidad que ya somos delante tuyo, la vivamos todos los días en nuestra vida. Que tu Espíritu empiece a obrar santidad y perfección en cada uno de mis hermanos. Que podamos decir, hemos sido libres realmente, que este es el Evangelio. Que podamos llevar aún este mensaje a otros. Que es cierto, los que viven en el pecado y en la maldad y se deleitan en el pecado y no quieren abandonar su pecado, no lo ven como malo, no heredarán el reino de los cielos. Pero Padre, hoy vemos esto como esperanza porque nosotros éramos así. Porque nosotros estábamos en la misma condición, pero ya hemos sido limpios por tu gracia. Ya hemos sido santos y justos por la obra de Cristo, pero que esta verdad siga mostrándose en nuestras vidas por el Espíritu. Y Padre, que este sea el mensaje que llevemos a otros. Que esta verdad bendiga la vida de mis hermanos en este lugar, en mi propia vida, Señor. Aún los que puedan ver este mensaje a través de las redes sociales, Padre Celestial, donde quiera que llegue esta palabra que transforme y cambie corazones y vidas. Que el Evangelio, ese poder glorioso, que no nos avergoncemos de él, sino que sea el poder y la verdad que proclamemos todos los días. No solo con palabras, Padre, sino con nuestras propias vidas, con nuestro propio testimonio, para la honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.